Lo que quedaba de la parte de digestivo es regulación de la glucosa sanguínea, que ahí lo corté. Corté en colesterol y dejé esto, ¿no? Y la parte de nutrición. Así que eso habría que ver hoy, ¿sí? Sí o sí, como para terminar la parte de digestivo. Y por ahí nos queda un ratito como para ver sistema exócrino, es creo que el que sigue. A ver, claro, urinario. Exócrino, que es el que sigue. Así que vemos, seguramente nos va a quedar un tiempito. Bueno. Entonces, esto un poco ya lo vimos en sistema endocrino. Vimos que la concentración de la glucosa va permaneciendo constante, se debe mantener constante, obviamente, por todo lo que es el sistema endocrino, la glándula endocrina, por ejemplo, el páncreas, que produce dos tipos de hormona, como por ejemplo la insulina y el glucagón, y bueno, y el hígado. Entonces acá principalmente el hígado también realiza una función importante en la regulación de la glucosa. Por ejemplo, la glucogenogénesis, que ahí está en negrito, ¿no? La glucogenogénesis, que lo que hace es convertir toda la glucosa, ¿no es cierto?, en glucógeno. Eso se llama glucogenogénesis, es hacer glucógeno. ¿Cómo? Transformando toda la glucosa, todo el exceso que puede estar en la sangre de glucosa, a glucógeno, que se va almacenando en los hepatocitos, en las células del hígado, ¿no? Si llega a haber exceso de glucógeno, este polisacárido, ¿qué pasa? Pasa el siguiente, lo contrario, o sea, esta glucosa es metabolizada, ¿sí?, por vía de la glucólisis. Entonces va produciendo acetilcoenzima A. O sea, si hay mucho glucógeno, ¿qué pasa? Entonces, toda la glucosa, ese exceso de glucosa, va por glucólisis, pero llega hasta acetilcoenzima A. Entonces, si necesita ATP, se va a convertir, obviamente, en ATP, hace todo el proceso de la oxidación de la glucosa, ¿no? Pero si no, se puede convertir en glicerol y en ácidos grasos. Y esa glucosa se almacena en las grasas, o sea, se convierte en lípidos. Por eso engordamos, ¿no?, cuando consumimos muchos azúcares, ¿no? Porque se van almacenando, como hay mucho glucógeno en el hígado, ya es demasiado glucógeno, se va almacenando la glucosa como ácidos grasos y glicerol, ¿no es cierto? O triglicéridos, ¿no? Que ahí también se almacena en los hepatocitos o directamente va al tejido adiposo, ¿no? Directamente también, ojo, que puede ser convertida a proteínas a través de un proceso que se llama transaminación. Bueno, entonces acá tenés un esquema, viste, que dice glucogenogénesis, que transforma la glucosa entonces a glucógeno, ¿no? La glucólisis es el proceso de convertir la glucosa a ácido pirúvico, ¿no? Acetilcoenzima A es cuando ya pasa en la mitocondria, ¿no?, que ahí es donde produce, por transaminación se convierte en aminoácidos. Y si no, por beta oxidación en ácidos grasos y posteriormente en grasas. Por eso ahí está la explicación de los hidratos de carbono, ¿no? Y después tenemos la gluconeogénesis, ¿sí? Gluconeogénesis, que estamos viendo la flechita ahí. El ácido pirúvico es el proceso al revés. El ácido pirúvico se convierte en glucosa, ¿no? El hígado degrada los aminoácidos en exceso y los convierte en piruvato. Y después la glucosa, por medio de la gluconeogénesis, ¿sí?, directamente, o sea, los aminoácidos, si hay un exceso de aminoácidos, pasan a acetilcoenzima A y luego, obviamente, a glucosa, gluconeogénesis se llama, de que también lo realiza el hígado, ¿no? El nitrógeno y los aminoácidos, de los aminoácidos, este nitrógeno que va a sobrar, se excreta directamente por la orina, ¿sí?, en forma de una sustancia que se llama urea.
Pero cuando el cuerpo requiere glucosa, o sea, necesita glucosa, lo va a obtener a partir del glucógeno, que se llama glucogenólisis. Entonces, ¿cómo saca glucosa? Degradando al glucógeno. Y ese proceso se llama glucogenólisis. Hay que saber todos estos nombres porque le pueden llegar a tomar, ¿no? Entonces, la absorción o la liberación de la glucosa por parte del hígado era principalmente, como habíamos visto en sistema endocrino, por hormonas, ¿no? Que era la insulina, el glucagón, la somatostatina, esas tres producidas por el páncreas, la adrenalina, ¿sí? Que de la médula suprarrenal, el cortisol, de la corteza suprarrenal, y la hormona del crecimiento de la hipófisis. Todas esas regulaban la glucosa en la sangre, que hay que remontarse ahí en sistema endocrino para acordarse, para estudiarlo, ¿no? Que ya lo habíamos visto ahí. Acá tenés un poco de resumen de la insulina, que obviamente disminuye la glucosa en la sangre, o sea que promueve la absorción, es hipoglucemiante. El glucagón a lo que hace es hiperglucemiante, porque promueve la glucogenólisis y la gluconeogénesis, o sea, aumenta la glucosa en la sangre. La somatostatina, y bueno, regula la tasa a la cual la glucosa es absorbida por el tubo digestivo. También es hiper. La adrenalina, el cortisol, la hormona de crecimiento también son hiperglucemiantes, ¿no? Como el glucagón. Porque lo que hace, por ejemplo, la adrenalina es cuando estamos en estados de estrés, lo que va a hacer es aumentar, ¿sí?, la glucosa en la sangre. ¿Para qué? Para que la podemos usar, porque el cuerpo que lo toma como una lucha y una huida. Entonces, bueno, la utiliza obviamente para eso. Entonces, bueno, la adrenalina, por ejemplo, también es hiperglucemiante. Bueno, ese era un repaso porque ya lo habíamos visto en endocrino, está explicado en la parte de endocrino, así que directamente vamos a pasar a nutrición. Era esa partecita nada más que había quedado colgadita del sistema digestivo, ¿no? Bueno, ¿qué es la nutrición? Bueno, son todos los procesos que realiza el organismo para transformar un alimento en sustancias más simples. O sea que, ¿para qué? Para que la podamos absorber, ¿no? Incorporarlas, transportarlas a todo el organismo y aportar la energía para nuestra actividad, nuestro funcionamiento, y también no solamente para realizar actividades, sino que también para aportar materiales para nuestra estructura. O sea, todas esas proteínas que nosotros consumimos, esos hidratos de carbono o lípidos también integran nuestra estructura. O sea, que no es solamente para la energía, ¿no? Bueno, los macronutrientes son los que se necesitan, como bien dice la palabra, en grandes cantidades, ¿no? ¿Quiénes son? Esto lo vimos también en molécula orgánica. Bueno, son los hidratos de carbono, que también se llaman carbohidratos, ¿sí? Son todos los azúcares. Por ejemplo, acá en esta fotografía de los panificados, a la derecha vamos a encontrar bastantes hidratos de carbono, las proteínas, como vemos en la imagen de la izquierda, en el pescado, el queso, la carne, el huevo, las grasas o los aceites, que también están obviamente en lo cárnico, y el agua. O sea, esos son macronutrientes, nosotros los necesitamos en mucha cantidad. Y los micronutrientes, pero no dejan de ser importantes. ¿Por qué son micronutrientes? Solamente porque los necesitamos en pequeñas cantidades, que son las vitaminas y los minerales. Sí, minerales, todo lo que es elementos minerales, ¿no? Como hierro, cloro, potasio, sodio, ¿no? Como vimos en todos los sistemas que se necesitan importantes, ¿sí? Junto a las vitaminas, que son importantes para todo nuestro metabolismo y todas nuestras reacciones químicas. Bueno, los hidratos de carbono es la principal fuente de energía
para todos los organismos. Es 1 gramo de hidrato de carbono aporta 4 kilocalorías, que kilocalorías en realidad es la unidad que se usa, que uno le dice calorías, pero en realidad son kilocalorías, ¿sí? Bueno, 1 gramo de hidrato de carbono aporta esta cantidad de kilocalorías. Los hidratos de carbono están presentes en todos los alimentos, la mayoría, pero principalmente en las frutas, en los cereales, en todo lo que es de origen animal. Y obviamente todos los alimentos procesados, como ahí estamos viendo, panes, tortitas, facturas, bueno, todo eso, bastante hidrato de carbono. Y la miel, por ejemplo, también es un producto que tiene hidrato de carbono, ¿sí? Compuesto por hidrato de carbono. Acá estamos viendo el monosacárido, ¿sí? Como por ejemplo de glucosa, con sus enlaces, todo lo que estamos viendo en orgánica, ¿no? Los enlaces de carbono, con los hidrógenos oxidrilos, bueno, en estado cíclico. No todos los hidratos de carbono los podemos metabolizar, no tenemos todas las enzimas para metabolizar todos los hidratos de carbono. Por ejemplo, la celulosa, que viste que está en las plantas, generalmente en la fibra, nosotros la eliminamos por las heces, pero no dejan de ser importantes. Es muy importante su consumo, porque a pesar de que no aporta nutrientes, lo que hace es limpiar a nuestro organismo y prevenir distintos tipos de cáncer, o sea, prevenir la constipación, porque estimula la movilidad intestinal, ¿sí? Todos esos movimientos peristálticos de la movilidad intestinal. Entonces, protegen de muchísimas enfermedades. Por ejemplo, también disminuyen el colesterol o previene de hemorroides también. Bueno, ahí vemos la molécula de celulosa, que son uniones de glucosa también. Nosotros no almacenamos, los seres humanos, glucosa en forma de celulosa ni de almidón. Esas son las plantas. Nosotros, como dijimos recién, lo almacenamos en forma de glucógeno. Pero bueno, importantísimo entonces, cuanto más consumamos alimentos que tienen más fibra, ¿sí? Más saludables son. Que vemos acá, ¿sí? Alimentos que tienen hidratos de carbono, bueno, los cereales, ¿no? Arroz, trigo, maíz, cebada, centeno, avena, mijo, tienen una alta cantidad de hidratos de carbono, los azúcares, ¿sí? Que, por ejemplo, de la remolacha o la caña, el azúcar de caña, que es la que nosotros nos alimentamos generalmente, puede ser de maíz, de papa, de miel, de melaza, bueno, etcétera, ¿no? Las raíces, los tubérculos también tienen hidrato de carbono. Bueno, la papa, que estamos viendo que es un tubérculo, tiene almidón en un 70%, bastante importante. Y bueno, el almidón es también un almacenamiento de glucosa, pero esa sí la podemos metabolizar, no es como la celulosa. Las legumbres, los vegetales, las frutas son más saludables, como los cereales, son hidratos de carbono más saludables, obviamente porque el azúcar, todo lo que es panes, ya es procesado, ¿no? Entonces mucho mejor consumir azúcares en vegetales, en frutas, en legumbres. ¿Quiénes contienen fibra? Bueno, todo lo que son salvado de trigo, cereales, quise decir. ¿No? Bueno, legumbres también, pero quise decir cereales en su mayor cantidad. Bueno, por ejemplo, si tenemos que hacer panificados que contengan más fibra, vamos a usar harina integral, ¿sí? Porque no está tan procesada. Por eso, panes integrales, frutas, legumbres, hortalizas, galletitas, bueno, todo lo panificado que sea integral. Hay margarinas con fibra, también hay leches con fibra, si hay pastas con harina integral, o sea, todo lo que mayor tenga harina integral, si tenemos que hacer alimentos procesados o directamente cereales, va a contener fibra. Obviamente que los vegetales y las frutas también. Las proteínas.
¿sí? Importantes porque forman nuestra estructura, por eso dice, son necesarias para construir las membranas celulares, los músculos, ¿no? O sea, que más que usar su caloría, o sea, procesarlas para producir energía, lo que se requiere de las proteínas para construir nuestra estructura, nuestros músculos, nuestras membranas celulares, etc. Igualmente, es lo mismo que el hidrato de carbono, aporta 4 kilocalorías. Bueno, y te acordás que las proteínas también forman parte de otras funciones, como por ejemplo los anticuerpos, las enzimas, distintos tipos de proteínas transportadoras, etcétera, la hemoglobina, de la sangre. Todas están formadas por aminoácidos y hay 20 tipos de aminoácidos distintos, o sea que imagínate con la combinación de aminoácidos, todas las millones de proteínas que puede haber, ¿no es cierto? Y de esos 20 aminoácidos hay algunos que son esenciales y otros que son no esenciales. ¿Qué significa eso? Esenciales significa que obviamente nosotros necesitamos los no esenciales y los esenciales, no va por eso el nombre, sino que esenciales significa que los tenemos que incorporar en los alimentos, sí o sí, porque no los podemos hacer nosotros, nuestro metabolismo no los puede producir. Eso significa esencial, ¿sí? Que no solamente se colocan o sea, se habla de los aminoácidos esenciales, sino que también puede ser ácidos grasos esenciales. Pero esa palabra quiere decir lo mismo, que nosotros no los podemos producir, entonces los tenemos que consumir. Y hay aminoácidos que son no esenciales. Significa que no hace falta que los consumamos porque nosotros los sintetizamos. Bueno, ¿cuáles son? Esos son todos los aminoácidos, pero ¿cuáles son los esenciales? La leucina, la isoleucina, la valina, la lisina, treonina, metionina, fenilalanina y triptofano. Esos sí o sí los tenemos que consumir en los alimentos. Todos los otros no, excepto por algunas, viste que dice, hay un cuadrito que, o sea, en el cuadrito hay aminoácidos que están con un asterisco en no esenciales. Bueno, porque eso depende. En la niñez, a veces algunos sí se necesitan, por ejemplo, la histidina en la infancia, sí o sí se necesita que se consuma porque no se produce en la niñez, y los demás, los que no tienen el 1, porque la histidina ves que tiene un 1, los otros son, por ejemplo, en personas que tienen como profesión algún tipo de deporte, o fisicoculturismo, etcétera. Entonces, sí o sí, también tienen que consumir esos aminoácidos que están en asterisco. Pero los esenciales para todo el mundo son los que están en la tabla izquierda. Bueno, ¿cuáles son los que tienen proteínas? Bueno, fuentes excelentes de proteína, los garbanzos, ¿sí? La carne, obviamente carne sin magra, por eso dice magra porque no tiene tanta grasa, la leche de la vaca, las lentejas, la leche de soja, ¿sí? O sea, todo lo que es la soja tiene bastantes proteínas, huevo hervido, pan, queso, o sea, acá como para, si ustedes tienen que, a la hora de trabajar en salud, recomendar algún tipo, por ejemplo, de alimento, si la persona es, por ejemplo, vegetariana y no consume carne, entonces tenemos que decirle qué tipo de alimentos, ¿sí? Lentejas, soja, ¿no es cierto? Garbanzos, y más si es vegana. Fuentes buenas de proteína, el arroz, más que nada, mucho mejor el arroz integral, el brócoli, las papas, la avena. Y bajas de proteína, a las zanahorias, manzanas, crema, manteca, margarina, aceites vegetales, azúcar, jarabe, bueno. Obviamente no tiene casi nada de proteína, pero bueno, puede obtener algunos, un poco de proteína medible. Bueno, y las grasas ya, obviamente, 1 gramo de grasa aporta mucho más de kilocalorías, que son 9 kilocalorías, ¿sí? O sea, las grasas aportan más calorías. Los lípidos
¿sí? Son los nutrientes de energía, ¿sí? Propiamente dicho, o sea, es para nutrientes energéticos que nosotros debemos consumir para formar tejido adiposo, sí, que es el depósito de energía más abundante. Y tenemos que consumir grasas, porque también son fundamentales para que se absorban distintos tipos de vitamina. ¿Cómo se llaman esas vitaminas? Se llaman vitaminas liposolubles. Por ejemplo, la A, la D, la E y la K. ¿Qué significa liposolubles? Que se solubilizan en las grasas. Entonces, en ese tejido adiposo nosotros también tenemos almacenamiento y reserva de vitaminas importantes, ¿sí? Entonces, por eso es tan bueno también tener tejido adiposo, obviamente, en cantidades y el depósito de energía, obviamente, en cantidades adecuadas, ¿no? Nunca exagerar con los extremos. Y también hay grasas esenciales y no esenciales, como hablábamos recién, por ejemplo, ácidos grasos esenciales, que nosotros también tenemos que consumirlo, que es el ácido linolénico y el linoleico. El linoleico le dicen omega 6, esto que a veces es más llamado así, por ahí en los productos de alimentos, en los productos alimenticios. Y el linolénico es el omega 3, ¿sí? Y están contenidos también en carnes, en fiambres, pescados, huevos, en su gran mayoría. También los ácidos grasos, más que nada los insaturados, y estos que son insaturados y son esenciales, como el linoleico y el linolénico, lo que hacen es disminuir también los niveles de colesterol y los triglicéridos, y reducen la coagulación, ¿sí? En las arterias de plaquetas. Entonces, bueno, es importante consumir ácidos grasos e insaturados. ¿Qué alimentos contienen grasas? Bueno, alimentos ricos en grasas insaturadas. Insaturadas significa que tiene dobles o triples enlaces, ¿no? Que generalmente son de origen vegetal, ¿no? Y se dividen en monoinsaturadas, pues se tienen una sola insaturación, un solo doble enlace, por ejemplo, y las poliinsaturadas que tienen un montón de dobles y triples enlaces, que son como las mejores, ¿no? Son las más sanas, más saludables. Monoinsaturadas, por ejemplo, las vamos a encontrar en las aceitunas, los frutos secos, por ejemplo, la palta. En las poliinsaturadas, por ejemplo, las grasas poliinsaturadas omega 3, en el salmón, la caballa, arenque, trucha, nueces, semillas de soja, semillas de lino, todos los aceites. Omega 6, por ejemplo, la semilla de girasol, germen de trigo, sésamo, soja, maíz y todos los aceites. ¿Qué alimentos son ricos en grasas saturadas? ¿Sí? Que es un poquito más, no es tan saludable. En la manteca, el queso, la carne, los productos cárnicos. Hay eso que hay, esa grasa hay que tratar de disminuirla y aumentar las insaturadas, ¿sí? Ya sean mono o poli. Todo lo que es grasa de vaca, margarinas, aceite de coco, aceite de palma. Y alimentos ricos en colesterol, también tratar de reducirlo, yema de huevo, en las carnes, todos los productos de origen animal, productos lácteos, órganos, ¿sí? Por ejemplo, el hígado de la vaca y la manteca. O sea, los productos de origen animal tienen colesterol. Obviamente que el huevo, las carnes, son los productos que mayor cantidad de colesterol tienen. Las achuras que le dicen, ¿no? Que son, por ejemplo, el hígado, los chinchulines, bueno, obviamente van a tener mucho mayor cantidad de colesterol. Los minerales. Bueno, los minerales más abundantes en el organismo son el sodio, el potasio, que ¿dónde los vimos? En el sistema nervioso, bomba de sodio y potasio, sí o sí para desplazar un impulso nervioso necesitamos de estos dos componentes importantes. El calcio, también para la contracción muscular, entre otras, ¿sí? Entre otras, estoy mencionando un ejemplo de cada cosa.
El magnesio también muscular, el hierro para la hemoglobina, ¿sí? De la sangre, el fósforo, el cloro, bueno, el azufre, importantísimos. Por ejemplo, acá hay un resumen, dice calcio, gran prevalencia de osteoporosis, ¿sí? Si faltan, obviamente, la deficiencia. El hierro, por ejemplo, la anemia, la ferropenia. Bueno, ahora lo vamos a ver bien. Acá hay un cuadro, que lo tenés también en la guía, que salen todos los minerales, por ejemplo, calcio, fósforo, azufre, potasio, cloro, sodio, magnesio, hierro, creo que hay más, claro, está el flúor, zinc, cobre, bueno, etcétera. Está buenísimo este cuadrito porque te permite estudiar, mira, la cantidad en cuerpo, ver, ¿sí? Que obviamente está en orden descendente, las fuentes de donde los podés obtener, alimentarias, ¿sí? Principales funciones, qué pasa con la deficiencia y qué pasa con el exceso. A ver, vamos a analizar algunos de ellos, no vamos a analizar todos, pero vamos a analizar, a ver, por ejemplo, algunos. A ver el calcio, que es el primero. Hay el 99% del hueso, ¿sí? Nosotros vemos 1500 gramos en nuestro cuerpo, o sea, fundamentalmente en el hueso, como vimos, ¿no? Fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita. Bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar? De la leche, queso, verduras, legumbres secas, ¿sí? Bien, almendras, por ejemplo. Formación de huesos son las funciones importantes de los dientes y en la coagulación de la sangre. También en la contracción muscular, ¿sí? Deficiencia, generalmente en la niñez, ¿sí? El raquitismo, el crecimiento detenido, pero también en una persona mayor, por ejemplo, la osteoporosis, y convulsiones sería ya una deficiencia extrema, ¿no? Porque no quiere decir que uno un día no comió calcio, una semana va a tener convulsiones, no, sino que es una deficiencia importante. El exceso no está registrado, ¿sí? No hay problemas por calcio en exceso. ¿Ves? Por ejemplo, el fósforo es el 80%, bueno, viste que dije fosfato de calcio en el hueso, así que bueno, también fuentes de la leche, el queso, la carne, ¿sí? Los granos, formación de huesos y dientes, en el equilibrio ácido-base, ¿sí? Sí, mantener el pH constante, ¿sí? Es el equilibrio ácido-base, es importante también para nuestro cuerpo, y bueno, el fósforo tiene esa principal función. Deficiencia, debilidad, también problemas en los huesos, y también lo que afecta es la pérdida de calcio, que eso lleva a lo primero. Exceso, puede haber erosión en la mandíbula, ¿sí? Una mandíbula porosa, si hay exceso de fósforo. Bueno, y así ves que tenés el azufre, el potasio, por ejemplo, a ver, 180 gramos en nuestro cuerpo, carnes, leche, muchas frutas, también equilibrio ácido-base, equilibrio hídrico del cuerpo, en la función nerviosa, que es la que yo mencioné anteriormente, la deficiencia, la debilidad muscular, parálisis, ¿sí? Sí, porque obviamente nuestro sistema nervioso no va a funcionar. Y el exceso también, ¿sí? El exceso también puede producir una debilidad muscular y muerte. O sea, también es importante los excesos. El cloro, por ejemplo, en la sal común, lo podemos encontrar. Formación de jugo gástrico, lo necesitamos, viste que está compuesto por ácido clorhídrico, equilibrio ácido-base. Bueno, la deficiencia puede producir calambres, ¿sí? Como el magnesio. Apatía mental, problemas mentales, reducción del apetito, y el exceso puede producir vómitos, ¿sí? También por inhalación puede haber un exceso. Bueno, el hierro también es otro mineral importante porque forma parte de la hemoglobina. ¿Dónde lo podemos obtener? Huevos, carnes, legumbres, granos integrales, verduras, constituyente de la hemoglobina y de enzimas para el metabolismo energético.
¿Qué es lo que puede producir? Anemias, la deficiencia, por ejemplo, la anemia ferropénica, y eso lleva a una resistencia a las infecciones, ¿sí? O sea, la deficiencia produce lo contrario, ¿no? Infecciones. Bueno, el hierro da resistencia a las infecciones. Y el exceso, siderosis, cirrosis hepática, puede llegar a producir un exceso de hierro. Son casos muy extremos. Bueno, y así tenés cobre, flúor, zinc, magnesio. Van a ver que cada vez que vayan leyendo un cuadrito, van a ir remontándose a los otros sistemas, ¿no? Por ejemplo, el yodo, a ver, que uno se acuerda del yodo y de las glándulas tiroides, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde lo podemos sacar el yodo? De la sal, bueno, acá está la sal yodada, pero también de los pescados, de los productos marinos, de los productos lácteos, de las verduras, ¿sí? ¿Se acuerdan el exceso que podía producir bocio o hipertiroidismo? Y la ingestión excesiva, ¿sí? Hipotiroidismo, perdonen. Y la ingestión excesiva disminuye la actividad tiroide, o sea que también produce el mismo efecto, pero disminuir la actividad. Bueno, y así van estudiando cada uno. En el cuadrito están todos. Las vitaminas, ¿sí? Las vitaminas no se pueden sintetizar, por eso hay que obtenerlas. Algunas sí, pero necesitan la materia prima, ¿no? Que la tenemos que consumir. Entonces sí o sí necesitamos de la alimentación para ellas. Pueden, como te comentaba antes, pueden ser liposolubles o hidrosolubles, ¿sí? Que está escrito en azul. Las hidrosolubles son la C, que es el ácido ascórbico, la B1, que es la tiamina, aquí hay que aprendérselas con el nombre y la letra, la B2 riboflavina, B3 niacina, que también se le dice ácido nicotínico, B5 ácido pantoténico, B6 piridoxina, B8 biotina, B10 folacina, que es el ácido fólico, B12 cianocobalamina. Todas esas son hidrosolubles, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Que son solubles en el agua, no las podemos almacenar. O sea, directamente se eliminan, el exceso se eliminan por la orina. Entonces es muy raro tener exceso de estas vitaminas, ¿no? Poder llegar a tener algún síntoma por exceso, ¿no? Es muy raro, ¿no? Y se almacenan generalmente en el hígado, si es que se almacenan. Son insolubles en grasas. Ahí dice solubles en grasas, pero son insolubles, son hidrosolubles. Las liposolubles son solubles en grasa, ¿sí? Y ellas se almacenan en el tejido, si es que se almacenan, también es muy raro el exceso, pero se pueden almacenar en el tejido adiposo, ¿sí? Bueno, ¿qué son? La A, la D, la E y la K. La A se llama retinol, la D calciferol, la E tocoferol y la K naftoquinona. ¿De dónde lo podemos extraer a estas vitaminas? De los alimentos, pero también existen suplementos, que algunos son bajo receta y algunos otros son de venta libre, por ejemplo, el Redoxon, por ejemplo, Veroca, que producen, que tienen cantidades suplementarias de vitamina C para que la persona pueda consumirlas. Aparte de los alimentos, ¿no? Bueno, y también tienen un cuadrito para estudiar bastante lindo de las vitaminas. Por ejemplo, ves que ahí están las liposolubles, la A, la D, la E, la K. Por ejemplo, alimentos en los que se encuentran los vegetales, productos lácteos, el hígado, ¿sí? La A dice componente de pigmentos sensibles a la luz, son las funciones importantes en la vista, ¿sí? O sea, todos los pigmentos que están absorbiendo la longitud de onda que viene de los objetos para que nosotros los veamos. Bueno, un producto químico
necesita de la vitamina A, ¿sí? Y también muy bueno para la piel. Los defectos, la deficiencia, que es lo más común, puede producir ceguera nocturna, es no poder ver con poca luz, ¿sí? O ceguera permanente, o se queda en la piel. La D está en los productos lácteos, en los huevos, en el aceite de hígado de pescado, realmente en los productos de pescadería. La luz, ¿sí? La luz también la podemos metabolizar a partir de la luz ultravioleta del sol. Absorción de calcio es la función importante y principal, y la formación de los huesos. ¿Qué puede producir la deficiencia? El raquitismo. Más que nada en la niñez, ¿no es cierto? La E es margarina, la podemos encontrar en la margarina, las semillas, las verduras de hoja verde. Funciones principales: protege contra la oxidación de ácidos grasos y membranas celulares. Y los efectos de la deficiencia: puede producir anemia. Y la K, en las verduras de hoja verde, ¿se acuerdan que necesitábamos para la coagulación? Habían varios factores de coagulación que necesitaban de la vitamina K. Y la inhibición de la coagulación de la sangre, obviamente si hay deficiencia, o sea, produce el proceso contrario. Y acá tienen todas las B, y en la C, obviamente también, y el ácido fólico, que son hidrosolubles. Por ejemplo, la B1 en las vísceras, cerdos, cereales. Generalmente las B lo encontramos en alimentos de origen animal, pero por ejemplo la B3 en las cereales y en las legumbres, también, bueno, la B1 también. La B2 es la más difícil de poder encontrarla en los alimentos vegetales, por eso generalmente los veganos necesitan suplementos de vitamina B12, y es muy importante por esto, porque necesitamos para formar los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, para que funcionen los glóbulos rojos y el sistema nervioso, ¿no? Entonces, bueno, importante para eso. Bueno, por ejemplo, la tiamina o la B1 es parte de la coenzima que descompone y asimila los carbohidratos, los hidratos de carbono que estábamos hablando recién. Es esencial para los ácidos nucleicos, el ADN, el ARN, los portadores de los genes. Bueno, la deficiencia hay una enfermedad que se llama beriberi, que es la debilidad, los síntomas son debilidad muscular, mala coordinación e insuficiencia cardíaca. Pero en la niñez puede producir un crecimiento retardado, un deterioro de tejidos, puede producir depresión, hinchazón de tejidos. La B2, por ejemplo, permite que las células usen el oxígeno, es importante para la vista, también para la piel. Y la deficiencia puede causar irritación en los ojos. En la epidermis puede haber inflamación y ruptura de las células en la piel. La B3 permite que el cuerpo forme grasas, que las células absorban oxígeno, liberen dióxido de carbono y obtengan energía. O sea, miren lo importante que es, ¿no? La pelagra es la enfermedad de deficiencia de vitamina B3 que produce una dermatitis, diarrea, trastornos mentales, puede producir llagas en la piel, la deficiencia, pérdida de apetito, debilidad, irritabilidad, mareos. El ácido pantoténico actúa también en metabolismo, fatiga, falta de coordinación. La piridoxina promueve el metabolismo de las grasas, o también en el metabolismo de las proteínas. Puede producir la deficiencia, convulsiones, irritabilidad, problemas en la piel, cálculos, anemia. Bueno, la B12 que habíamos dicho, que es importante, la deficiencia produce temblores involuntarios, pérdida de peso, ardor en la lengua, fatiga, alteraciones del sistema nervioso, anemias. La biotina puede producir depresión, fatigas, náuseas.
También la biotina puede ser producida por bacterias intestinales, pero la podemos también consumir de carnes, verduras y legumbres. Y la vitamina C, el ácido ascórbico, lo vamos a consumir de cítricos, de verduras de hoja verde, tomates, por ejemplo. ¿Para qué es importante? Para la formación de colágeno, para todo lo que es el sistema óseo, artromuscular y el tejido conectivo, bueno, en los vasos sanguíneos, importantísimo, ¿no? La deficiencia produce escorbuto, que son hemorragias y caídas de los dientes, que eso se veía mucho en lo que eran los marinos de la época de los piratas y todo eso, que tenían todos la falta de dientes y les sangraba mucho las encías. Bueno, eso se llamaba escorbuto, era porque no consumían verduras ni frutas en los viajes, porque se les podría. En realidad, solamente consumían pescados. Entonces, bueno, por eso sufrían de algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo deficiencia de ácido ascórbico. Y el ácido fólico, en alimentos, los podemos consumir de alimentos, de integrales, de verduras, de legumbres. También las harinas están suplementadas con ácido fólico. Intervienen en el metabolismo de los ácidos nucleicos, también el ADN, el ARN, el ATP. Promueve el metabolismo de las proteínas, la formación de glóbulos rojos, importante también para el desarrollo del feto en la mamá, ¿sí? Que consuma ácido fólico. Y la deficiencia puede causar enrojecimiento de la lengua, diarrea, fatiga, debilidad, y en el feto puede producir deficiencias en la columna, en toda la médula espinal, en la columna vertebral, y también está asociado al labio leporino, ¿sí? En los niños cuando nacen de una mamá que no ha consumido ácido, o tiene deficiencias en realidad, de ácido fólico. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Consultas, Juan? Hasta acá muy bien, profe. No Bueno, he tenido dudas. bueno.